Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Luis Alberto Saba Cruz y aprovecharemos esta oportunidad para resolver los ejercicios propuestos en la miscelánea número 2. Y recordar que tienes que practicar porque tienes una evaluación el día sábado, si no me equivoco. Bien, empezamos entonces con el problema número 1 propuesto en tu práctica. El ejercicio me dice, en un triángulo rectángulo ABC recto en B, se ubica el punto Q sobre AC y el punto F en BC. Si AB es igual a BQ, a QF y a FC, me dice calcular la medida del ángulo ACB. Entonces lo primero que haremos en este ejercicio es dibujar, ¿no? Dibujamos aquí el triángulo rectángulo. Dado que es un triángulo rectángulo, hay un ángulo de 90 grados y me dice que es recto en B, es decir, aquí le ponemos el vértice B. En consecuencia, aquí puede ser el vértice A y el vértice C. Me dice, se ubica el punto Q sobre AC, el punto Q sobre AC. Aleatoriamente ubicaremos el punto Q por aquí. Y también se ubica el punto F en BC. Aleatoriamente ubicaremos el punto F por aquí. Y vamos a unir porque AB y BQ son iguales y BQ y QF son iguales también con FC. Entonces, por condición del problema me dice que AB es igual a BQ, también es igual a QF y es igual a FC. Eso está como condición del problema. Y me pide calcular el ángulo ACB. El ángulo ACB le pondremos en este caso X. Listo, pasamos entonces con la solución. Si nos fijamos, como estos dos lados son iguales, estos ángulos como tienen que ser iguales, es decir, este ángulo aquí sería X. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes dos lados iguales, eso se llama triángulo isósceles. También sabemos que este ángulo externo sería la suma de estos dos internos, es decir, X más X, ¿cuánto me da aquí, profe? Me da 2X. En este triángulo BQF, ¿ves? En ese triángulo BQF, como estos dos lados son iguales, estos ángulos también como tienen que ser iguales, es decir, aquí también sería 2x. Ahora quiero que te fijes en el triángulo que estoy pintando, aquí. En ese triángulo, este ángulo externo sería la suma de estos dos internos, de este interno con este interno, es decir, 2x más x, ¿cuánto me da? 3x. Este triángulo también es isósceles, ABQ. Como estos dos lados son iguales, aquí también sería 3x. Listo. Y notaremos que como este es un triángulo rectángulo, estos ángulos agudos A y el ángulo C, ¿cuánto tienen que sumar? 90 grados. Quiere decir que 3x más x me tiene que dar 90. 4x 90, resuelves la ecuación y me sale 22,5 grados. Entonces, en este caso, la alternativa correcta era la alternativa B, que sería 22,5. Pasamos al problema número 2. Me dice, dos lados de un triángulo miden 7 y 9. Calcula la suma del máximo y mínimo valor entero que toma el tercer lado. Entonces lo que hacemos nosotros es dibujar el triángulo. Me dice que dos lados valen 7 y 9. Y calcula la suma del máximo y mínimo valor entero que toma el tercer lado. Le pondremos X al tercer lado. Y lo que vamos a usar en este caso va a ser el teorema de la existencia. ¿Qué dice el teorema de la existencia? Que este lado tiene que ser mayor a la resta de esos dos lados. ¿Cuánto es la diferencia? 2. Y tiene que ser menor a la suma de esos dos lados. ¿Cuánto sería? 16. X es mayor a 2 y menor a 16, pero hablemos de enteros. Entonces X mínimo entero, el X mínimo entero sería 3 y el X máximo entero sería 15. Me pide la suma de esos máximo y mínimo. Entonces, por lo tanto, el X mínimo entero más el X máximo entero sería, ¿cuánto sería esa suma? Sería 10 y 18. Por lo tanto, en este caso, el resultado correcto, la clave correcta era la alternativa C. Pasamos ahora con el problema número 3. Me dice, en un triángulo equilátero ABC se traza la cebana interior CE, calcule la medida del ángulo SA si la medida del ángulo BS es 80. Entonces lo que haremos primero será dibujar, ¿no? Dibujamos el triángulo equilátero aquí y es el triángulo ABC. Se traza la cebiana interior CE, por aquí una cebiana cae en cualquier punto, ¿no? Por aquí que caiga. Se traza la cebiana CE. Calcule la medida del ángulo SA. SA le pondremos aquí X.
si BS es 80, el ángulo BS, este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? 80. Ahora, la condición del problema me dice que es un triángulo equilátero. Y recordemos, en un triángulo equilátero los lados son iguales y los ángulos internos, ¿cuánto valen? 60. Este ángulo vale 60, este ángulo también vale 60 y todo este ángulo C también vale 60. Ahora, si notamos aquí en el triángulo AEC que estoy pintando, se sabe que la suma de este interno con este interno me da el ángulo externo. Quiere decir entonces que 60 más X me da el externo, que sería 80. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale, profe? Vale 20 grados. Entonces la clave correcta en este ejercicio tenías que marcar la clave B. Listo. Pasamos con el problema número 4. En el problema 4 hay un cierto error, hay que hacer una pequeña corrección. Bueno, si no hacemos la corrección el problema no tendría solución. BE es igual a S, esto de aquí está mal. Hay que corregirlo por BC. BC es igual a S. Ese es el error, hay que corregir por esto de aquí. Bien, entonces dada esa corrección el problema ya tiene solución. Me dice que por dato AB es igual a AD. Le pondremos un símbolo. AB es igual a AD. Aquí le pongo el mismo simbolito. Entonces lo que quiere decir que el triángulo ABD es un triángulo isósceles. Y como es isósceles, como estos dos lados son iguales, este ángulo y este ángulo son iguales. Si aquí vale 3x, aquí también ¿cuánto vale? Vale 3x. Listo. Otro. BE es igual a este dato está mal, esto hay que corregirlo, ¿no? BC es igual a S, entonces le pondremos un símbolo así. BC, así le pondremos una línea guía, así. BC es igual a S, para que no se sobremarquen las rayas, ¿no? Ahí. Son iguales. Entonces lo que quiere decir que el triángulo BCE también es un triángulo isósceles. Listo. Y como es un triángulo isósceles, si este ángulo vale 4x, aquí también ¿cuánto sería? Sería 4x. ¿Por qué? Porque lados iguales, los ángulos como son iguales. Y finalmente en ese triángulo que estoy pintando, ¿cuánto tienen que sumar esos ángulos internos? 180 grados. Quiere decir que 4 más 3, 7, 8, 9x es igual a 180 grados. Por lo tanto, concluimos que el valor de x tiene que ser ¿cuánto? 20 grados. Y ese sería el resultado. Respuesta B. Listo. Pasamos al problema número 5. Problema número 5. Me dice lo siguiente. En la figura calcule x si AB es igual a AD. AB, datos AB es igual a AD. Esos son los datos, ¿no? Y a partir de eso me pide calcular x. Bien, notaremos al toque nomás que el triángulo ADC es isósceles. El triángulo ADC es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque estos dos angulitos como son iguales. Y como esos ángulos son iguales, estos lados como son iguales. Aquí también le pongo la bolita. Sabemos también que un triángulo ¿cuánto tiene que sumar sus ángulos internos? 180. Entonces quiere decir que este ángulo que está aquí, ese ángulo que he marcado de rojo, a ver, lo vamos a marcar nuevamente, para que me dé 180 tiene que ser 180 menos ¿cuántas x? A ver, cuéntalas aquí, 5, 6, 7, 8, menos 8x. De tal manera que si tú sumas este ángulo con esto, con esto, con esto y con esto, me va a dar ¿cuánto? 180. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser juntar B y D, los puntos B y D. Y se forma el triángulo ABD isósceles. El triángulo ABD es isósceles. Y como es isósceles, estos ángulos tienen que ser iguales. ¿Y cuánto va a valer cada uno? Mira, si aquí tengo 180 menos 8x, para que me dé 180 le tengo que sumar 8x, ¿sí o no? Y ese 8x lo vamos a repartir en dos ángulos iguales, 4x, 4x. Quiere decir que esto vale 4x y esto también ¿cuánto vale? 4x. Y si deseas, verifica, ¿no? Suma todos estos tres ángulos y efectivamente me va a dar 180 grados. Como todo el ángulo B vale 5x y este vale 4x, ¿cuánto sería este ángulo de aquí? Sería x. Y notaremos que este triángulo de aquí, que es un triángulo que isósceles, quiere decir que el triángulo BDC es un triángulo isósceles. Y como es isósceles, estos dos lados tienen que ser iguales, x y aquí sus lados son iguales, y de tal manera que finalmente notaremos que este triángulo, como tiene los tres lados iguales, es un triángulo que triángulo
equilátero. Y en un triángulo equilátero, cada ángulo interno, ¿cuánto tiene que valer? 60. Quiere decir que este ángulo, 4x, es igual a 60. Por lo tanto, x, ¿cuánto vale, profe? Vale 15 grados. Por lo tanto, el resultado correcto en este ejercicio sería la alternativa A. Vayamos ahora con el problema número 6. Me dice, en el gráfico AB es igual a BC. A ver, completemos los datos. AB, así, es igual a BC. Y DE es igual a EC. DE es igual a EC. Le ponemos aquí una línea guía. Así. Y me pide a partir de ello calcular el valor de X. Bien, si nos fijamos, este triángulo es isósceles, porque tiene dos lados iguales. Quiere decir que el triángulo, aquí lo vamos a anotar, el triángulo DEC es isósceles. Y como es isósceles, le pondremos una variable. Si aquí vale alfa, aquí también ¿cuánto sería? Sería alfa. El triángulo ABC también es un triángulo isósceles, dado que AB es igual a BC. Entonces, si este ángulo vale 20 más alfa, aquí también ¿cuánto vale? 20 más alfa. Y en el triángulo que estoy pintando, a ver, vamos a pintar este triángulo de acá. En ese triángulo que he pintado, sabemos que la suma de este interno con este interno me da todo este ángulo externo. Quiere decir que 20 más alfa más 20 me tiene que dar todo este externo, que sería x más alfa. Entonces lo que aquí pasa es que se va, y concluimos que x, ¿cuánto vale? Sería 20 más 20, 40. Por lo tanto, el resultado correcto en este ejercicio sería la alternativa C. Bien, vayamos con el problema número 7, un problema, me parece, de congruencia de triángulos. Me dice, en la figura calcule X si AB es igual a ED. AB, le completamos los datos, AB es igual a ED, y AE es igual a CD. Listo. Ya está ya. Si nos fijamos, este triángulo y este triángulo son congruentes. Aquí le vamos a poner, son congruentes. Profe, ¿y por qué son congruentes? Porque están cumpliendo el criterio lado, ángulo, lado. Bolita, tita, serruchito. Aquí también bolita, tita, serruchito. Entonces los triángulos son congruentes. Y si son congruentes, ¿qué significa? Que los lados y los ángulos, ¿cómo son? Iguales. Quiere decir que si al frente de tita yo le pongo, por ejemplo, la barrita, aquí, si al frente de tita yo le pongo la barrita, como es congruente, al frente de tita, ¿qué tiene que estar acá? Tiene que estar la barrita. Y lo que quiere decir que este triángulo, ¿cómo se llama? Triángulo isósceles. Aquí lo vamos a anotar. Entonces el triángulo BEC es un triángulo isósceles. Y dado que es isósceles, si aquí es X, aquí también ¿cuánto tiene que ser? X. Finalmente estos tres ángulos me tienen que dar 180. Quiere decir que 80 más 2X me da 180. 2X es igual a 100. Por lo tanto, concluimos que X, ¿cuánto vale? 50 grados. Y ese sería el resultado. Entonces, en este caso sería la clave C. Bien. Vayamos ahora con el problema número 8. Me dice calcule X si CB vale 4. Aquí le pongo 4. AB es AE más 3. AE más 3. O sea, si aquí vale A, esto dice que es AE, ese segmento AE que es A, pero más ¿cuánto? Más 3. Entonces lo que vamos a hacer aquí es usar el teorema de la bisectriz, una aplicación de la congruencia. Recordemos un poquito. Si tenías aquí un ángulo y trazabas la línea bisectriz, alfa, alfa, y desde un punto de la bisectriz trazabas las distancias que forman 90 grados, que se cumplía por teorema que estos dos segmentos eran iguales, y aquí también como tenían que ser iguales. Ese teorema lo vamos a aplicar aquí. Entonces lo que vamos a hacer, ¿por qué aplicamos el teorema? Porque hay bisectriz, ¿no? Ya hay una distancia trazada, entonces lo que vamos a hacer es trazar la otra distancia, y obviamente aquí cae en la prolongación, ¿no? Listo, entonces por el teorema de la bisectriz aquí son iguales. Y aquí si vale A más 3, si aquí vale A más 3, aquí también tiene que ser A más 3. En consecuencia esto vale 3. ¿Esto cuánto vale? Vale 4. Y si nos fijamos, esto es un triángulo recontra conocido. Relación de catetos de 3 a 4. Triángulo notable de 37 y 53. Por lo tanto, X ¿cuánto vale? 53 grados. Finalmente la clave en este caso sería la alternativa B. 50 y 53 grados. Pasamos al problema número 9. Me dice, en la figura calcule AE, le pondremos la X, BC vale 10, ¿dónde está BC? BC, creo que no sería el vértice, aquí.
debe ser este de acá. BC vale 10, aquí falta el vértice, no ha salido. Y L es mediatriz de AC. Como es mediatriz, recuerda que la mediatriz forma 90 y es punto medio. Ahora, ¿cuál era la aplicación de la mediatriz? Que si yo escogía este punto y lo unía con C, aquí lo vamos a unir con C, entonces como es mediatriz, si aquí vale X, aquí también ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser X. Y se forma también triángulo isósceles, ¿no? Quiere decir que este ángulo ¿cuánto vale? Vale tita. Este ángulo externo sería la suma de estos dos. Tita más tita, ¿cuánto me da aquí? 2 tita. Ahora, también sabemos que en el triángulo ABC, este ángulo de aquí, con este ángulo de aquí, me da este ángulo externo. Entonces, ¿cuánto sería el ángulo B? Tita más ¿cuánto para que me dé 3 tita? Aquí tiene que ser necesariamente 2 tita. Y notaremos que aquí se forma ¿qué triángulo? A ver, triángulo isósceles. Y como es isósceles, si estos ángulos son iguales, estos lados como son iguales. Entonces, X vale ¿cuánto? X vale 10. Finalmente, la clave correcta en este ejercicio sería la clave E. Sigamos. Problema número 10. A ver, en la figura calcular BD le pondremos X, si AC vale 10 y AC vale 18. Todo AC, aquí ¿cuánto vale? 18. Podríamos ir completando este ángulo que vale ¿cuánto? 40, porque estos ángulos tienen que sumar 90, es un triángulo rectángulo. Y aprovecharemos el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Si tú tenías un triángulo rectángulo y le trazaba luego la mediana, es decir que biseca al lado opuesto, por teorema aquí también tenías que ponerle la bolita, de tal manera que los tres segmentos como son iguales. ¿Cómo se llama eso? Teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Como esto es un triángulo rectángulo, entonces como sugerencia aquí tracemos la mediana relativa a la hipotenusa. Entonces quiere decir que este segmento es igual con este segmento aquí y también es igual con este otro segmento. Y lo que quiere decir que se reparte, ¿no? Si vale 18, aquí sería 9, aquí sería 9 y aquí también sería 9. Aquí se forma triángulo isósceles. Entonces, como es isósceles, estos dos lados son iguales, aquí también sería ¿cuánto? 40. Este ángulo externo sería la suma de estos dos, es decir, 40 más 40, 80. Y este ángulo externo sería la suma de estos dos, 50 más 30, 80. Y notaremos rápidamente que aquí se formó ¿qué triángulo? Isósceles. ¿Por qué, profe? Porque mira, estos ángulos son iguales. Entonces, como esos ángulos son iguales, estos dos lados como son iguales. Por lo tanto, concluimos que X ¿cuánto vale? Vale 9. La respuesta correcta en este caso sería la clave D. Bien, de esa manera damos por concluido la resolución de la miscelánea número 2. Espero que sigan practicando y no te olvides de repasar la teoría para tu evaluación del día sábado. Muchas gracias.